Buenas noches, mi nombre es Caroline Estefanía Ávila Romero, estoy en la UTPL, estoy cursando el tercer semestre en la materia Sociología Jurídica y a continuación vamos a hablar del siguiente tema. Derecho y moral, una aproximación a los paralelismos entre Santo Tomás y Robert Alexis. Santo Tomás de Aquino, reconocido teólogo de la Edad Media, escribió su compendio de cuestiones teológicas entre 1265 y 1273. Su objetivo era reunir y aclarar todas las dudas relacionadas con la fe, examinándolas y resolviéndolas a través de la perspectiva aristotélica, influenciada por los comentaristas árabes. La Suma Teológica aborda temas como la naturaleza de Dios y su relación con los seres humanos, así como el papel de Cristo como hombre y como Dios. El derecho natural en la Suma Teológica sostiene que la noción de ley va más allá del ámbito jurídico y que las leyes son reglas y medidas de los actos humanos. Para él, la ley tiene la función principal de guiar hacia el bien y puede requerir como un mapa que conduce a la felicidad humana. En el aspecto jurídico, Santo Tomás afirma que una ley solo es efectiva si se aplica a todos aquellos que deben ser regulados por ella. En este sentido, podría interpretarse que Santo Tomás tiene una visión de ley más cercana del positivismo, donde es independientemente de la moralidad. Santo Tomás sostiene que Dios es la fuente de toda razón humana y por lo tanto las leyes también son fruto de la voluntad divina. La justicia. Santo Tomás de Aquino define la justicia en la relación con las virtudes cardinales, las cuales se consideran guiadas por la razón. En resumen, la justicia se manifiesta cuando se aplica la razón a los procedimientos. Para establecer una regla razonable de justicia, es necesario tener en cuenta que puede existir extremas y medios, y que la regla busca el justo medio que otorga la razón. En este sentido, se establece una relación con las ideas de Alexis sobre la extrema injusticia como medida útil para la justificación de los derechos humanos. La existencia de una justicia original implica que el sometimiento sobrenatural de la razón a Dios por medio de la gracia santificante. La regla de la razón, la verdad y la razón como herramienta. La regla de la razón se basa en la virtud y su conexión con la razón. Santo Tomás sostiene que la razón natural es el medio por el cual obtenemos un conocimiento inicial de las cosas a través de los sentidos. Tanto la razón como la fe son formas de alcanzar la verdad. El alma humana tiene dos facultades, la cognoscitiva y la apetitiva. La cognoscitiva se refiere a la relación entre el bien y el deseo, según la definición aristotélica, de quien el bien es lo que todos anhelan. La apetitiva se refiere a la relación entre la verdad y el entendimiento. Así llegamos a la definición medieval de la verdad, la conformidad entre el intelecto y la cosa, conocida como adequativo. Existen tres formas de definir la verdad y lo verdadero. Uno, lo que existe antes de la verdad y lo que fundamenta la verdad misma. San Agustín afirma, lo verdadero es lo que es. Y Avicena dice, la verdad de cada cosa es la propiedad de un ser, que lo está ratificando. Dos, lo que constituye formalmente la verdad. Isaac afirma, la verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento. Y Anselmo dice, la verdad es la rectitud percibida solo por la mente. Tres, la verdad es el efecto que produce. Hilario afirma, la verdad es manifestadora y declaradora del ser. Y San Agustín dice, la verdad es aquella por lo que se muestra lo que es, o la verdad es aquella según cual juzgamos a los seres inferiores. La ley humana y los elementos morales. Ley eterna nos dice
Es divina y está fuera del tiempo, regida por la razón divina, y su objetivo es discernir el bien del mal. La criatura racional participa en parte de esta razón divina y se inclina naturalmente hacia el bien. Ley humana nos dice que es el resultado de la razón práctica del soberano y contiene las normas que rigen una sociedad específica. Estas normas no siempre son perfectas y depende de la intención del legislador. El problema de la existencia en Alexis. Alexis plantea que el debate entre positivismo y no positivismo se centra en la relación entre derecho y moral, siendo esta la principal diferencia entre ambas corrientes. Postura positiva: el derecho y la moral pueden separarse. El positivismo considera que la legalidad y eficacia social como elementos básicos del derecho. Postura no positiva: el derecho y la moral no pueden separarse. El no positivismo añade que un elemento adicional, que es la corrección en el contenido, incluyendo la corrección moral. Las formas del no positivismo. Positivismo y no positivismo. Positivismo incluyente: rechaza cualquier intervención moral en el sistema jurídico. Positivismo incluyente: exacta la inclusión de elementos morales según las circunstancias o convicciones, y se opone tanto al positivismo como al no positivismo. El no positivismo excluyente: niega toda validez a las leyes que son contrarias a la moral o carecen del atributo de la justicia. No positivismo súper incluyente: las cuestiones morales no pueden afectar la validez jurídica de una norma. No positivismo incluyente: los defectos morales pueden socavar la validez jurídica en ocasiones específicas, cuando se supera el umbral de extrema injusticia. La injusticia extrema y la medida de la injusticia. Alexis sostiene que la idea de injusticia extrema puede ser racionalmente justificada mediante la consideración del genocidio como una forma de injusticia extrema. Es decir, para demostrar que un hecho es extremadamente injusto, es necesario justificar la existencia de los derechos humanos. Alexis analiza la noción de justicia y propone que los derechos humanos pueden servir como estándares para medir la justicia. Afirma que los derechos humanos son el núcleo de la justicia, aunque la justicia abarca más que los derechos humanos. Santo Tomás explica que las virtudes, incluidas la justicia, se miden por la regla de la razón, que deben encontrarse en un justo medio. A partir de esto, se puede pensar que tanto la justicia extrema como la injusticia extrema que busca Alexis pueden existir. La diferencia radica en que para Alexis los derechos humanos son el elemento comparativo y representan la razón humana. El papel fundador de los derechos humanos. Alexis propone 8 formas de fundamentar los derechos humanos, pero encuentra más satisfactorias las que se basan en argumentos explicativos y existenciales. El argumento explicativo se refiere a hacer explícito lo que está implícito siguiendo las ideas de Kant. Al reconocer al otro como libre o igual, se le considera autónomo y se le otorga dignidad, lo cual implica que tiene derechos humanos. Sin embargo, Alexis considera que para sustituir el argumento explicativo requiere un refuerzo existencial basado en la decisión del sujeto de participar, de hacer oír su voz y de reconocer como sujeto discursivo y digno. Se afirma que los derechos humanos como elementos morales y priori pueden justificarse a través de la conexión entre elementos objetivos y subjetivos, como una dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo. Conclusiones. Existe relación entre la visión de Santo Tomás de Aquino sobre la justicia y su capacidad.
de medirse en función de los extremos posibles dado por la materia y la circunstancia, y las ideas de Robert Alexis sobre la extrema injusticia como argumento para justificar los derechos humanos como elementos morales fundamentales de la teoría no positivismo inclusiva. La posición de Santo Tomás está más cerca del no positivismo, ya que reconoce diferencias entre la ley humana, la ley eterna, y que una ley que sea manifestamente injusta y contraria a la ley divina carece de validez y no puede ser aceptada. Santo Tomás utiliza un enfoque basado en la lógica aristotélica, mientras que Alexis busca simplificar y clarificar sus conceptos utilizando la simbología de la lógica modal y algunas de sus operadores. Bueno, este fue el tema que me toca exponer. Ante todo, muchas gracias y buenas noches.